Historias de la economía. Episodio 2, en el que te contamos la historia de la tontina, un producto financiero del siglo XVII que hasta sale en Los Simpson. Está prácticamente olvidado y en algunos sitios hasta prohibido. Aunque no fue pronosticado por Los Simpson, estos sí que lo incluyeron en el capítulo La maldición del pez volador. Y ya se sabe que lo que no sale en Los Simpson probablemente ni exista, o carezca de todo interés. Aunque ahora nos suene a chino, la tontina fue uno de los productos financieros más habituales, sobre todo entre el siglo XVII y el XX. Funcionó como antecesor de las pensiones y los seguros de vida, un concepto complejo que está en el top 5 de los grandes precursores de las finanzas modernas. Este esquema financiero fue creado en el siglo XVII por el italiano Lorenzo de Tonti, de ahí el nombre de tontina. Natural de Nápoles, participó en las revueltas contra el dominio español, prácticas que le obligaron a tener que pedir asilo político en Francia. Tras finalizar la Guerra de los 30 años, Francia necesitaba desesperadamente dinero, y Tonti le propuso un particular sistema al gobierno del cardenal Mazarino para obtener fondos. El esquema de la tontina, base de las numerosas versiones que llegaron posteriormente, es simple. Atentos. Los inversores crean un fondo común aportando el capital inicial y reciben intereses el resto de su vida. Cada vez que uno de los participantes muere, el interés que recibe el resto se incrementa. Y cuando el último fallece, el capital restante del fondo vuelve a las arcas públicas. También hay otros casos en los que cuando solo queda un determinado número de supervivientes, estos se reparten el dinero. El original de Tonti incluía además un sistema de pago que diferenciaba por edades, dando un interés mayor a la gente de más edad. Barsito ha encontrado unos cuadros. Un momento, ¿no habían dicho que no podemos robar a los civiles? ¿Quieres que informe de ti al comandante Flanders? Déjalos donde estaban, Barsito. ¿Para quién? ¿Para los alemanes? Que no hacen más que dispararnos. Nos los llevaremos y seremos ricos, ricos como nazis. A mí me gustaría ser rico como un nazi. En la historia de Los Simpson, un grupo de combatientes, liderado por el abuelo Simpson y el señor Barnes en la Segunda Guerra Mundial, idea una tontina al descubrir una valiosa colección de arte en un castillo alemán. El último superviviente del grupo será quien se quede el goloso tesoro. Hagamos un trato. Los óleos no los venderíamos aún, nos descubrirían. ¿Sabéis alguno qué es exactamente una tontina? En resumen, firmamos un contrato que estipula que el único socio superviviente se convertirá en dueño exclusivo de estas bonitas pinturas. Muy bien explicado. La propuesta original de Tonti no llegó a buen puerto. Tampoco una iniciativa similar del mismo año en Dinamarca. Tuvo que ser en Países Bajos, pioneros de las finanzas en muchas ocasiones, donde diversas ciudades comenzaron a organizar tontinas, más de 200 en 30 años. Las ciudades-estado de lo que hoy es Alemania también adoptaron pronto esta forma de financiación. Tonti, mientras tanto, cayó en desgracia en Francia. Acabó dando con sus huesos en la famosa cárcel de la Bastilla y murió en 1684. 5 años antes de que Francia lanzara su primera tontina. Poco después, Inglaterra, en guerra con Francia, creó su primera tontina para lograr fondos. Pero apostó por un sistema un poco diferente, con un importe inicial muy elevado, un instrumento solo para ricos. Y además permitía elegir la vida de un tercero como referencia para el vencimiento del pago. Los especuladores acudieron con diferentes estrategias para conseguir el máximo beneficio, desde nombrar como referencia a un rey, para asegurar que fuera alguien con una vida cuidada, hasta recurrir a los médicos en busca de familias con historiales de longevidad. Se trataba de crear el casting perfecto de miembros de una tontina. Las tontinas se encontraron con un problema que ellas mismas ayudaron a resolver: el registro e identificación de los fallecidos. Con dinero de por medio, los métodos se modernizaron y se empezaron a crear las primeras tablas de mortalidad. Aunque no era su idea original,
pronto se desarrolló también un mercado secundario sorprendentemente líquido. Tener una participación que incrementaba su valor con el tiempo era muy atractivo para los inversores. Estos, a su vez, desarrollaron derivados y formas de cobertura, como por ejemplo la inversión en varias participaciones de una misma tontina, para reducir el riesgo de la muerte de los partícipes. Las tontinas financiaban todo tipo de iniciativas, privadas y públicas, desde calles hasta hoteles. En un origen, sobre todo sirvieron para financiar guerras. Podrían considerarse como las antecesoras de los bonos perpetuos y los bonos de guerra. Una de las tontinas más conocidas fue la llamada Tontine Coffee House, en Nueva York. La lanzaron en 1790 y 2 años después ya estaba suscrita por completo. Destacaba porque su vencimiento estaba referenciado a la propia vida de los partícipes, algo que a esas alturas ya era poco habitual, y sus intereses dependerían de los ingresos que generara el propio edificio. Las participaciones podían venderse, pero se disolverían cuando solo quedaran 7 nominados en la emisión. Aunque lo relevante de esta tontina es que allí, en la esquina entre Wall Street y Water Street, se establecieron los primeros traders de Nueva York. En aquel mismo año, en 1792, 24 operadores firmaron el acuerdo de Bretton Woods, que sentaba las bases de lo que hoy es la Bolsa de Nueva York, y la Tontine Coffee House fue el lugar elegido para operar. Sin embargo, pocos años después, la casa de la tontina se quedó pequeña. Tuvieron que buscar un nuevo hogar, y tras ser un bar y un hotel, hoy es un rascacielos más de Nueva York. Con el tiempo, la tontina empezó a caer en desuso. Algunos países incluso la han prohibido, aunque curiosamente en Francia sigue en activo y regulada. ¿El motivo? Genera incentivos bastante fuertes para el asesinato. Perdona que te invada, pero te voy a confiar un secreto. Vance quiere mi muerte porque quiere parar el tesoro del pez volador. El incentivo del delito se puede comprender con el citado capítulo de Los Simpson, en el que el señor Barnes tratará de matar al abuelo Simpson para alzarse como último superviviente del grupo de combatientes y quedarse con el botín hallado en el castillo. Bueno, me largo. Como suele decirse, el tiempo es monet. Descanse, sargento. Una forma de tontina simple, pero que retrata a la perfección el peligro de este esquema. Los autores materiales y espirituales de este episodio son Javier Calvo y Ricardo Larrechea. En la postproducción de sonido, Remo Vicario. La voz es la mía y me llamo Patricia Adler. El Economista Podcast.